Simi TV y el éxito de lo natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos como de costumbre todos los domingos, antecitos de la Santa Misa, bien sea la Eucaristía que se celebra aquí en el Templo de Simijaca o a veces alguna de las Eucaristías de alguna de las parroquias de la diócesis de Chiquinquirá, porque pues a ver, los muchachos del canal han tenido demasiado trabajo y no les queda a la disposición del tiempo para venir a hacer la transmisión acá desde el templo parroquial. Le doy la bienvenida, Padre Jorge, bienvenido. Gracias, muy amable. ¿Cómo ha estado, Padre? ¿Cómo le ha ido en esta semana de salir? Porque ya a esta hora el Padre va viajando, va rumbo a Boyacá, a la peregrinación por los santuarios de Boyacá. Entonces, Padre Jorge, su mensaje para todos nuestros amigos que nos ven a esta hora. Bien, es que en estos tiempos previos al Adviento y en el Adviento se suele dar mucho el Evangelio que nos habla no precisamente el fin del mundo, sino el inicio del reino de Dios. Pero la gente pues ha vuelto esto como una cosa demasiado misteriosa en el sentido humano, no divino, porque es misterioso en el sentido divino, pero sí, humano, señor. ¿No? Y que le ponen pues una cantidad de temores y angustias, y el Evangelio pues trae unos signos que hay que saberlos interpretar. Claro. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis primero, antes de leer el Evangelio, sobre algunos aspectos. El primero es que en la traducción correcta se debe traducir la parusía, que realmente no es una traducción, sino que es simplemente una transcripción del griego. Sí, señor. Parusía significa presencia. Sí, señor. Pero ese término la gente la ha tomado como algo del fin del mundo. Pero no es precisamente eso. Vamos a ver ahora en el Evangelio que es eso, presencia, una presencia diferente. Sí, señor. Es decir, el Señor siempre ha estado en parusía con nosotros. En el Antiguo Testamento, pues ahí está la parusía del Señor por medio de unos signos como la nube, el fuego, el mismo Moisés, sí, o señor. Aarón, o los profetas, o los reyes que fueron buenos. Entonces era como ahí se vislumbraba la presencia de Dios. Y la gran parusía se da en nuestro Señor Jesucristo. Es la presencia de Dios entre nosotros. La presencia viva, en cuerpo humano. En cuerpo la divinidad humano. En cuerpo humano. Exactamente. Entonces, Él se va al Padre, o sea, vuelve a la eternidad con nuestro cuerpo, pero también se queda entre nosotros. Y podríamos decir que la Eucaristía también es parusía, por esa presencia de Jesucristo ahí. Sí, señor. Y luego los evangelios nos anuncian la gran parusía final, ¿no? Sí, señor. La gran presencia del Señor, que Él mismo lo dice, vendrá con sus ángeles y nos recogerá para hacer su reino. Pero Padre, ese momento no nos pasa a nosotros cuando dejamos este plano terrenal. Sí, eso lo explicamos aquí en el Evangelio. Porque pues... Sí,
Ese pero, sería, pero ese de sería todas nuestro fin maneras, del mundo y sí, nuestra pero comunión no, con Dios. En el no, momento que dejamos sí, pero nuestra materia. es distinto, porque estamos hablando de la parucía, que es presencia Esencia. del Señor. Sí, señor. Y mientras estemos aquí, la presencia del Señor se da en la La- palabra, se da en la iglesia, pero sobre todo todo en la en la Eucaristía. Eucaristía. Y luego la parucía final es cuando el Señor venga con sus ángeles y recoja la humanidad, y como él mismo lo dice en la parábola del fin de los tiempos, el rey pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Sí, señor. O sea, con los que merecen entrar en su reino, inicia el reino de Dios. Y con los que se quedaron por O sea, fuera, estaríamos hablando de inicio de un nuevo, al estilo humano, un nuevo mundo. Pero eso no cabe ahí, ¿o sí? pues sí, de todas maneras el libro del Apocalipsis lo presenta así. Dice la nueva Jerusalén, el nuevo mundo donde ha pasado el viejo mundo donde era el dolor, la angustia, la enfermedad, la vejez, todo lo de lo terreno, ¿sí? Sí, señor. Lo que pasa. Y comienza el mundo nuevo que no pasa. Entonces, esto lo vamos a entender un poco más explicando este evangelio, que es de San Lucas, Sí, señor. en el capítulo 21, ya entre los finales. Sí, señor. Y dice, en aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él les contestó, cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis miedo, porque esto tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diversos países y epidemias y hambres. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a las cárceles, y os hará compadecer ante los reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Hasta vuestros padres y hermanos y hermanas y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto tiene varias partes. Recordemos que hace 8 días hablamos del templo, ¿sí? Sí, señor. Con ocasión de la fiesta de la catedral de Notre Dame, no, de San Juan. De San Juan de Letrán. De Letrán, sí. Aquí nos vuelve a decir que no se admiren tanto de la belleza del templo material. Ya habíamos hablado hace 8 días que nosotros somos el templo verdadero de Dios, donde habita. Pues en el templo material también, pero Él habita siempre en nosotros. Sí, señor. Y aquí les dice, pues que se quedan en lo material. Los esvotos eran unas ofrendas que hacían las personas que recibían algún favor de Dios. Y curiosamente no eran
judíos por lo general eran paganos. ¿Paganos? Sí, los que llevaban los votos. Y no llevaban cualquier cosa. Llevaban, por ejemplo, la representación de un racimo de uvas en oro. Imagínese. Y entonces lo colocaban allá ¿En el en altar? el templo. En el templo. En el templo, sí, por todas las paredes O del sea, era templo. como un adorno. Sí, como un colocar adorno. Un adorno al templo. Pues, en agradecimiento a los bienes recibidos. A los bienes recibidos. Es que hoy también existen los esvotos. Son esas... ¿Las plaquitas? Esas plaquitas que lleva la gente en acción de gracias al Sí, Señor. y o las a la colocan Biblia. en los templos, sí. Sí, y les colocan en los templos, sí. Pero pues algunos templos, algunas capillas también Sí, que las toman también como sí, lo que hacían los mercaderes cuando entró Jesús al templo. sí, también. Y bueno, esa es la primera parte. Y él les dice, ¿de qué se admiran tanto de eso si esto todo será destruido? Pero el mensaje no está tanto al templo como tal, A lo físico. no, sino al templo nuestro mismo, que era lo que usted decía al comienzo, ¿no? Eso nos va a suceder a todos. Entonces, San Pablo lo dice de otra forma, pues esto es un lenguaje apocalíptico, Sí, como señor. el del libro del Apocalipsis, aunque es el de San Lucas, pero el lenguaje apocalíptico. Que a veces uno pensaría, padre, yendo a este templo material, o sea, al cuerpo, a veces uno se pone que se me está saliendo una arruguita, entonces yo me aplico un botox, que yo me estoy quedando calvo, entonces me coloco un injerto. Y cuando llegue o sea, me preocupo tanto por verme bien y no me preocupo por cuidar mi alma, por hacer cosas para fortalecer lo que está por dentro y lo exterior. Quiere decir que cuando yo me muera, pues toda esta vaina se va a destruir. Sí. Trayéndolo más o menos coloquialmente a nuestro cuerpo. Sí, sí, exactamente eso. Que tanta preocupación. Y hoy día, que la gente ni siquiera se preocupa cómo se siente, sino cómo se ve. Claro, espejito, espejito. Espejito, espejito, porque tanto que se hacen cirugías peligrosas, dolorosas, y que van a traer sus consecuencias y todo para el resto de su vida. Por verse bien. Solo por verse bien. Y hay una cuñita, ¿no? Hermanos, no es que nos veamos bien, sino que nos sintamos bien. Bien. Sí, señor. Pues qué gano con verme yo joven si estoy, por dentro me estoy vuelto. Inclusive hasta psíquicamente estoy mal. Sí, claro. Entonces, si es necesario, pues también tratarnos de ver bien externamente, pero lo importante es lo que lleva por dentro. Lo que lleva por dentro. Tanto en el plano acá terreno, pues sentirse uno bien, pero en el plano mucho más importante, espiritual, pues cómo está nuestro templo. ¿Cómo le hago yo una cirugía al alma, padre? Eso, ¿cómo le hago una cirugía al alma? Que es tan fácil hacerla, confesarse bien. Esa es una cirugía al alma. Y ¿cómo alimento el alma? Pues el espíritu, digamos, pues haciendo obras de caridad. Y la comunión. Y la Eucaristía, sí. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta las obras de caridad, porque la gente viene y comulga y ya. Y sale de la iglesia y de pronto un vecino realmente está con necesidad y no le lleva ni una librita de arroz. Sí, no, y no tanto eso, lo material, porque sí, lo material hace falta. Pues que nos podemos quedar solamente en lo material y hay gente que necesita más que lo material. Un abrazo, que lo escuchen. Un abrazo, una escucha, un consejo, una palabra de aliento. Eso es muy importante. Entonces, a eso se refiere la primera parte. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Sí, señor. Y luego nos va a decir, los discípulos preguntan, ¿y cuál es la señal para que esto suceda, ¿no? Pero esto, ellos no han entendido de qué se trata.
como mucha gente tampoco lo entendió hoy. En este momento, escuchando este evangelio, nos vamos a pegar a lo que está pasando en el mundo actual. Sí. Las guerras, reino contra reino, o sea, Y gobiernos contra gobiernos, divisiones. Entonces Sí. lo vamos a decir, eso ya está pasando, el mundo se va a acabar. se va a acabar. Y la gente, y inclusive salen, bueno, algunas Sí, en redes cuestiones sociales de o en internet. WhatsApp, internet, para no hacer propaganda aquí a nadie, ni Ajá. negativa ni positiva, cosas absurdas, ¿no? Diciendo, no, pues que sí, ya se va a acabar el mundo, porque vea, Atacaron a Israel, sí. por ejemplo. y los anticristos son fulanos y fulanos. Eso es una acomodación mal hecha del evangelio a lo que está sucediendo. Ujú. Porque en realidad, fíjense que dicen, ¿cuándo va a suceder esto? Y Jesús les dice qué señales hay. Pero resulta que las señales que da el Señor, pues eso ha ocurrido siempre. Y a la iglesia siempre la van a perseguir. Sí, Y a uno cuando se acerca a la iglesia también lo van a perseguir. sí, Exactamente habla que lo van a perseguir. habla, sí, pero mire, Y que la misma familia lo va a vender. sí, pero lo otro, lo que el más mira la gente, porque eso no lo mira la gente, pero la gente mira más los desastres, los malos gobiernos, todo Ujú. eso, pero eso ha existido siempre, Sí, desde, eso que, no es nuevo, desde que la humanidad está. nada nuevo bajo el sol, Ujú. se dicen, ya no es nuevo. ¿Cuántas civilizaciones fueron Extinguidas, extinguidas arrasadas por los, por un volcán? por ejemplo, Sí, entonces eso no es hace nada 40 nuevo. años, Y- hablando del volcán de acá, Sí, de Armero, hace y 40 Armero, años. y por allá por de esta Europa, No he hecho, ni contar. Y de peces, hace poquito, la del 2020, que haya sido creada o no haya sido creada, bueno, pero fue una peste. fue una peste. Y antes, ¿cuántas pestes ha habido Pues, de arrasar a Europa? Si tenemos vacuna contra el sarampión, vacuna contra la viruela, vacuna y un montón de vacunas, es porque eso existió. Sí, O sea, y las personas que vivieron antes de nosotros también entonces, pasaron por ahí. ¿para qué nombramos esto? Para decirle a la gente, eso de angustiarse No se asusten, hombre. de que se va a acabar el mundo, debemos de angustiarnos desde cómo está de mal nuestra vida espiritual y que se nos va a acabar el mundo cuando menos pensemos. Día a día. Lo que dice aquí, ¿cuándo sucederá esto? Llegará como un rayo. Sí, El rayo nunca lo espera uno. Estamos aquí, inclusive no Sí. está llovinando ni nada, sí, y de pronto ¡puf! Un rayo. Así es la muerte, sí, señor. como un rayo que cae y ya. Entonces lo único que hay que hacer es estar siempre preparados. Porque yo oigo gente que dice, ay, yo cuando esté más viejo me convierto, yo cuando esté más viejo. ¿Y quién le dijo que va Que a usted llegar va a llegar a viejo? viejo. Sí, ¿Quién le da la certeza nadie da la certeza que va llegue uno a a viejo. lograr Sí, a sus años? sí. Que no, porque es que mi abuelito duró 110 años, entonces yo tengo que durar 100. Y ¿Y yo, quién le, me garantiza a mí que mi abuelito, que yo voy a durar 100 años? y yo le doy una prueba contraria. Mis hermanos murieron de 50, 52, 55 Y míreme aquí. y mírenme aquí. Eso nadie garantiza nada. Sí, Yo señor. hoy puedo estar aquí, mañana ya puedo estar allá al otro lado, Recostadito. acostadito. ¿sí? Sí. Entonces, primero hay que tranquilizarse, no angustiarse por eso. Ahora, cuando venga el Señor, pues claro, obvio esto desaparece, porque esto ya no es necesario. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice San Pablo? Si este cuerpo de campaña, si esta choza de campaña se acaba, Dios nos da una casa eterna en el cielo. Si este mundo terreno se acaba, pues Dios Nos tiene preparado nos tiene preparado un mundo el eterno. mundo eterno. Pasa lo mismo de Moisés, Sí, que aunque él nunca vio la tierra prometida, pero siempre creyó y siempre llevó a su pueblo que había una tierra prometida. había una tierra prometida. Sí, también O sea, sigue siendo la misma tierra prometida y seguimos caminando a esa tierra prometida. sí. Pero siempre, como nos va a decir el Señor en ese adviento que vamos a comenzar, siempre estando preparados. Siempre como las vírgenes prudentes, Con sus lamparitas. con sus lámparas encendidas. ¿Y cuál es la lámpara encendida para estar preparado para la venida del Señor? La oración, la Eucaristía La gracia de Dios. y la gracia de Dios.
porque si no está en gracia de Dios, así haga oración, porque hay mucha gente que hace oración y cree que haciendo oración y viviendo en unión de hecho, u odiando a los demás o haciéndoles mal a los demás, entonces eso ya es suficiente, ¿no? No, ahí no alcanza, eso no alcanza. No, Dijo, cuando llegue el Señor, ya la lámpara se ha apagado. se ha apagado, se le Sopla, acabó el aceite. Sopla y sopla y sopla, pero Ya. cuando ya la necesite ya no hay. Lo importante es vivir siempre en gracia de Dios. Esa es la lámpara encendida que hay que tener siempre. Y el resto, nada de angustias. Dice que ni un cabello se nos va a perder. Sí, la perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En la confianza en el Señor. La perseverancia de que el Señor nos ha prometido su reino y Él no lo hará. Porque hay gente que, un muchacho me hace una pregunta, y padre, y dígame, ¿cómo tengo yo la certeza de que Dios existe? Dice, la certeza de que Dios existe, no, porque las certezas se dan cuando uno puede comprobar algo físicamente, Algo tangible. sí, tangible, en un laboratorio, y aún así puede haber duda, ¿no? A Dios no se le comprueba con certezas, sino con abandono en su palabra. En su pero muchos dicen, yo me abandono y Dios no me escucha. Pues es que la por más palabra no es para por que más Dios me me pongo escuche. yo que yo y que Dios y creo en Dios, y alguien me decía, su Dios, y su Dios no lo escucha a uno ya no lo escucha, su Dios no lo escucha. Pues Que sí es, yo digo si Dios quiere, pero su Dios no lo escucha. pero si es su Dios, pues no es el de él. Pues entonces, ¿dónde está el de él? Pues no lo tiene, ¿cómo lo va a escuchar? Sí, porque alguien me dijo recientemente, dijo, yo tengo la costumbre de decir, si Dios quiere, va a mejorar, o si Dios quiere, van a pasar las cosas. Entonces, sí Dios, pero su Dios, yo duré en un grupo de oración, en un templo, y nunca vi nada. Nunca vi, Sí, porque nunca experimenté. Porque es que él nunca experimentó a Dios, que eso es lo importante. Pero es que la gente no quiere experimentar a Dios, quiere ver milagros. Y a mí también viene la gente a decirme, padre, es que me pasa esto, póngame en las manos y ore, pues yo lo hago, es Sí, mi deber. Claro. Pero es un ponerse en las manos de Dios. Y a veces la gente viene con ese afán, no, y si será que me curaré, no, es que yo no soy milagrero. Ajá, ni curandero. Usted me pidió que orara y ya Claro. de ahí para allá yo no le puedo garantizar nada porque yo no soy milagrero. Claro. Y Dios nos dice, hay que orar con constancia, pero también con fe, porque la gente no ora con fe, ora es con angustia, con desesperación, Con necesidad con, o por necesidad. con afán de arrancarle a Dios de cualquier manera Algo que uno algo necesita. que necesita. Y Dios no oye así. Digo, por ese lado no escucha. Por ese lado no escucha. Porque ahí hay soberbia, porque hay prepotencia, porque en últimas quieren es manejar a Dios. Y Dios no se deja manejar. Estamos aquí frente a la Inmaculada Concepción y muchos dicen, su Virgen no hace milagros. Y eso es cierto. Ella no hace milagros. No, el único que hace milagro es Dios. Pero ella es una intercesora. Por la intercesión de la Virgen María, la primera intercesora. Pero también los ángeles y los santos son intercesores. Y también nosotros somos intercesores, porque nosotros podemos interceder unos por otros y por los fieles del purgatorio. Las oraciones que hace la Señora Madre por cada uno de nosotros. Sí. Esas oraciones. Pues son también si grandes, las son hace bien, ¿no? intercesión, sí. Porque hay mamás que piden es que que le cambie. Que le aparte esa mujer que está. No, que le cambie el hijo. Señor, cámbiame el corazón a mi hijo, que no fume, ¿no? Mientras él no dé el primer paso. Eso no va a suceder. No, porque Dios no nos quita la libertad, el libre albedrío. Él Y nos entonces deja. la mamá dice, es que Dios no me escucha porque no me quiso cambiar a mi hijo. No, que eso es libertad de nosotros. Todo es libertad de nosotros, salvarnos o condenarnos. Y también la libertad de obrar bien, obrar más. Por eso existe el mal.
que es el cuento de todos. Pero si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permite que el mal actúe? Porque Dios nos dio una libertad y nos dijo, haga usted con su vida Lo que quiera. lo que quiera. No se le olvide que hay el bien y el mal, y si usted coge el mal, morirá. Están los dos caminos. Sí, eso significa allá en el libro del Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el bien y el mal. Si escoge el mal, Usted verá, ¿sí? porque cuando estaban en el bien se sentían bien, y cuando fue el mal se sintieron desnudos y fíjese- se escondieron. y se O sea, escondieron. el pecado acobarda, padre. Claro, pero fíjese una cosa, la humanidad, quitando que eso es Una metáfora, pero una metáfora, pero la humanidad de hace mucho tiempo entendió, porque eso es uno de los textos más antiguos de la Biblia, entendió que la salvación estaba en elegir el bien, la vida estaba en elegir el bien, porque si elegía el mal, moriría. Eso dice el libro de Génesis, año 1900 antes de Cristo. Entonces no es nada nuevo. Entonces eso sí depende de nosotros. Lo mismo, no hay que tener miedo si uno vive en la gracia de Dios. padre, yo he querido saber cómo se logró traer textos o lo que pasó 1300 años antes de Cristo, de esa civilización. ¿Quién escribía? Pues los escribas y los fariseos, pero ¿quién escribió esos libros? No. ¿O cómo se conoce esa historia del Antiguo Testamento? Pues resulta que los libros se empezaron a escribir por ahí como en el año 850 por los tiempos de David y Salomón. Pero la pregunta es muy buena y muy oportuna. ¿Cómo se trajo todo eso? Te lo trajo por la memoria de las personas. Un voz a voz. Voz a voz en las comunidades. O sea, de generación en generación se transmitió. Se transmitió eso. Y la gente se lo aprendía fielmente de memoria. Por eso el sentido del por qué, entre más antiguo es el libro, digamos el Génesis, en lo que llamamos el Pentateuco, Sí. ¿por qué trae más historietas? Ajá. Pues porque es más fácil aprenderse una historieta que un discurso. Claro. Los discursos son de San Juan. Sí, claro. Pero mire, Claro, esto está claro. muy cerca de nosotros, ya es el lenguaje griego. Claro, por ejemplo, la historieta de Moisés. Sí, Lo botaron entre el agua y iba allá y lo cogieron. sí, Pero se nos queda más esa historia pues claro. que menos nos hubieran contado. No, es que la mamá la mataron y el hijo lo cogió y lo llevó. Sí, entonces la historieta, y por ejemplo, toda la narración de la creación es como un poema. Pero Bueno. nos transporta. Claro, porque el poema también se graba por el repetir de las palabras. Si se da cuenta que usted dijo, terminó un día y amaneció otro día, y al día siguiente. y va Dios numerando. creó. Día segundo hizo tal cosa, día tercero y día sexto. Ya me transportó a Semana Santa, padre. No, ¿y por qué Semana Santa? Si eso es para todos los días. Pero generalmente Pues sí, se pero eso escucha es un Semana libro. Santa Esa es la base de todo, ¿no? de nuestra fe. Sí, pero fíjate, ese es ese ritmo que se lleva y con el ritmo se aprende de memoria. Muy bien, Padre Jorge. ¿Sí de cuántas cosas aprendemos con el Padre Jorge? Si yo no aprovecho a hacer todas estas preguntas que tengo y que seguramente muchos de nuestros televidentes las tienen, pues siempre vamos a quedar. ¿Y por qué? El Padre Jorge, que ha estudiado muchísimo los textos, nos tiene la respuesta. Mire, gracias, Padre Jorge. Ahí estamos, en el surco, decía un antecesor mío, que en paz descanse. Sí, señor. El padre Ernesto. El Padre Maecha. Ernesto, estamos en el surco, en el surco. Sí, en el sur. En el surco. Jorge, vamos. Padre Jorge, nunca me dijo Jorge, ¿No? nunca. Padre Jorge, vamos. Vamos, Padre Jorge, regáleme la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal y ora por nosotros, que en este momento estaremos ya saliendo hacia ¿qué? Se me olvidó el nombre. Bueno, a Duitama, Sogamoso y el otro pueblo. y el otro pueblo, y Monguí. Y Monguí. La tierra de los balones. Eso, la De para acá tierra un de los baloncito, balones. No, padre, por favor, se le queda tiempo.
Pues si hay calabazas, traigo. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe. Muchas gracias. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.